Son las 7:31. Ayer lo comentamos aquí, se dio pues una mala noticia respecto de la inflación que registró su nivel más alto en 2 décadas, y hoy, hace unos minutos, se dio otra. La economía de México se contrajo 0.4% en términos reales en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el trimestre anterior. De acuerdo con la cifra revisada del INEGI publicada este jueves, el dato fue mayor que la estimación oportuna dada a conocer por el Instituto en octubre, de una contracción de 0.2% entre julio y septiembre. Vamos a hablar con nuestro amigo y compañero Pepe Yuste, analista financiero, columnista de Excelsior, respecto de las reacciones que ha generado en los mercados la nominación de Victoria Rodríguez Ceja para convertirse en gobernadora de Banco de México. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buen día. Muy buen día, Pascal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, antes de entrar en este tema, ¿algún comentario sobre pues este doble golpe de inflación y pues descenso de crecimiento o contracción en el tercer trimestre? Sí, Pascal, desde luego yo creo que todavía es temprano para hablar, que alguien ya está hablando de estanflación, que sería estancamiento con inflación. La verdad es que todavía no lo tenemos. Más, lo que sí está preocupante las dos variables y que se van sumando hacia lados contrarios, ¿no? En el caso de lo que sufrimos hoy con la economía mexicana, bueno, pues es la falta de una política de crecimiento, porque abrimos la economía después de la pandemia, está totalmente abierta la economía, y vino el rebote, pero ese rebote, la verdad es que sí parecía que de repente se nos ponchó con la pelota ponchada, ¿no? Fue subiendo, y de repente se nos ha quedado ahí Perdió impulso, ¿no? perdió totalmente el impulso. La verdad es que sí es un tema de políticas internas. Ajá. Vaya, estamos exportando bien, desde luego. Estados Unidos es el motor externo que tenemos hoy en día. La política de Joe Biden que está impulsando la economía de allá y que nos ayuda a nosotros tanto a exportarles como a recibir remesas. Pero en cuanto al mercado interno, ese es el problema. En el mercado interno todavía no tenemos esta política de crecimiento, de apoyo a las pequeñas empresas, de apoyo a los sectores productivos, y hay unos que vaya que les hace falta apoyo, de apoyo a las cadenas productivas, y tan solo lo vemos, Pascal, en el mínimo recurso o presupuesto que le dieron a la Secretaría de Economía, que es muy bajo. La verdad es que es el más bajo que se ha tenido prácticamente en décadas. Me quedé pensando, Pepe, cuando hablabas del mercado interno, ¿el Buen Fin representó algo relevante, bueno para la reactivación económica? Sí, desde luego representó algo bastante bueno. Incluso, bueno, se estima que se han aumentado entre el 20 y el 30% las ventas con el Buen Fin. Sí. Eso desde luego ayuda a reactivar esta economía, pero ya no es suficiente, Pascal. Desde luego es el consumo, pero es el clima de inversión. El problema ha sido el clima de inversión que hemos tenido, donde bueno, sabemos que el gobierno mexicano está invirtiendo sus obras icónicas, que vayan, si quitando varios temas, dirías, bueno, no está mal para desarrollo regional. El problema con esas infraestructuras que está haciendo el gobierno es que son regionales en el mejor de los casos, eso por un lado, y lo otro es que no se complementan con la inversión privada. La inversión privada es la que te está dando el 17% del PIB, y si no tienes un complemento con inversión privada, la verdad es que pues no vamos a crecer, no hay otra forma de crecer, y las reglas del juego te las están cambiando, entonces los inversionistas sí lo que hacen es reinvertir para mantenerse, pero no crear nuevas inversiones. Oye, Pepe, por cierto, ha habido varios anuncios desde Palacio Nacional de proyectos de inversión. ¿De esto se ha concretado algo por parte del sector privado? Sí, se han concretado estos dos primeros paquetes de infraestructura, la verdad, totalmente insuficientes, Pascal, al tema, esos paquetes de infraestructura, y hasta ahí, todo lo demás no ha quedado. Realmente, si vemos las posturas que hoy ya tiene el sector privado, las del Consejo Coordinador Empresarial, son ya totalmente de alejamiento y de no estar de acuerdo en reforma eléctrica, en el decreto, en todas estas cuestiones ya el sector privado no está de acuerdo. Al principio había una luna de miel y hoy en eso fue hace año y medio. Hoy en día el sector privado se dio cuenta que pues no está alcanzando el clima de inversión que quisiera. Bueno, vamos a entrar ahora al tema, si te parece, de Victoria Rodríguez Ceja, un anuncio pues que sorprendió a muchos por el doble factor, por el desistimiento en proponer a Arturo Herrera
como el próximo gobernador del Banco de México y el nombre de Victoria Rodríguez Ceja, que pues la verdad es que muchos no lo teníamos en el radar como una posible propuesta presidencial. Mira, sorprendió a todos porque desde hace meses era un dato importante, ahora que estamos hablando de dar certidumbre, reglas de juego claras, era un dato importante. Arturo Herrera lo conocía en los mercados, es alguien conocido internacionalmente, es alguien que se ha aprobado como secretario de Hacienda, y que al fin y al cabo cuando llegas al Banco de México sabes que tienes que cumplir con la ley del Banco de México, pero se requiere alguien con cierto perfil público importante para presentarse frente al presidente y poderle decir que no. Entonces Arturo Herrera se veía como alguien que sí podía llegar a hacerlo, a pesar de la enorme cercanía que tenía con el presidente. ¿Qué pasó, Pascal? Todo hace indicar que lo que sucedió fue estas partidas presupuestales, las participaciones federales que da el gobierno a los estados, que las mantuvo Arturo Herrera cuando era el dictado del presidente era mantener austeridad republicana, sobre todo antes de las elecciones y sobre todo a ciertos estados. Parece que eso despertó el enojo del presidente. ¿Quién fue el que le dijo eso al presidente? Pues Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. En fin, lo que te planteo, y es lo que la versión más creíble es, pues sí, una intriga palaciega, pero que al final cobra mucha fuerza porque pues sucedió como se dio de manera... Y además porque no se ha ofrecido otra explicación. Pepe, tengo que hacer una pausa brevísima. ¿Puedes esperarme 2 minutos y seguimos la conversación? Con gusto, Pascal. Gracias. 7:38. Volvemos para seguir platicando con Pepe Yuste. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. Le agradezco a Pepe Yuste que me haya esperado en la línea. Entonces, Pepe, pues me decías que la explicación, digamos, pues que se ha podido reportear, que se ha podido conocer de por qué repentinamente se retiró la postulación de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México, pues tiene que ver con que no habría seguido instrucciones presidenciales respecto del reparto de las participaciones federales a los estados. Tal cual, Pascal, incluso esto se dio antes de las elecciones y pues hallazgo presupuestal lo vio el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y bueno, pues dentro de los equipos ya sabes que a veces no se llevan bien, y en efecto el que le habría dado esta información al presidente fue el actual secretario de Hacienda. Ahora, lo que también la misma versión dice que Herrera lo que hizo fue aplicar la ley, porque digamos que esto no es a contentillo, pues, o no es subjetivo o discrecional. Hay una ley que se tiene que aplicar y él lo que hizo fue aplicarla, y eso, de acuerdo con esta versión, pues disgustó al presidente e hizo que retirara la postulación. La ley de coordinación fiscal, que la tienes que mantener, con esa ley de coordinación fiscal son fórmulas que tú tienes que dar, sobre todo por población. Con esa fórmula tú le das dinero a los estados, las partidas presupuestarias, las participaciones a los estados van en base a esa fórmula y a esa ley. En efecto, es lo que hizo Arturo Herrera, siguió la ley, pero bueno, pues parece que la instrucción era la austeridad republicana y máxime, previo a las elecciones, pues era a los gobiernos donde iba a haber algunos temas electorales, pues no dan también las participaciones federales. Le preguntaron ayer un par de veces al presidente que por qué había tomado esta decisión, y él respondió que había cambiado de candidato por una candidata para poder impulsar a las mujeres o abrir más espacio a las mujeres, espacios de participación política. Pero bueno, ahí uno tiene que preguntarse por qué no la postuló desde el principio, por qué, pues, digamos, dejar esta situación así durante casi 6 meses. Sí, es una versión que no se le cree, la verdad, en ese caso, porque era el candidato ya natural, era un candidato que además tú lo sacas de la Secretaría de Hacienda, vaya, de manejar las finanzas públicas del país, solo puede ser para ser gobernador del Banco de México. Se veía un candidato natural. En el momento donde hubo la ley para que el Banco de México pasara dólares en efectivo, los aceptara, él se opuso, o sea, se entendía bien la candidatura. Es alguien que había ido varias veces a las juntas de gobierno del Banco de México, que los conoce bien
al gobernador y a los subgobernadores y las subgobernadoras. En fin, Arturo Herrera era un candidato natural. La que sí no es candidata natural, Pascal, desde luego, es Victoria Rodríguez Ceja. Y no lo es a pesar de que tiene pues méritos, ¿no? Yo digamos, he preguntado, admito que no la tenía yo en el radar, pero desde ayer he estado preguntando y bueno, hay muy buenos comentarios sobre su trayectoria. Lo que se pone en duda un poco es su experiencia, mucho su experiencia en materia monetaria. Fíjate que ahí yo comparto contigo toda la impresión de Victoria Rodríguez Ceja. Vaya, como candidata, la verdad es que lo que puede decir en primer lugar es que es una economista sólida. Sí. Es una buena economista, ha manejado pues, la parte de egresos de la Secretaría de Hacienda, se requiere mucho conocimiento y además conocimiento práctico, no solo esta parte, se requiere también conocimiento práctico. Ha estado en las finanzas de la Ciudad de México. Sin embargo, en efecto, el tema es esta falta de experiencia monetaria, esta falta de experiencia con el sector financiero y desde luego, bueno, pues va a tener que elevar el perfil público que tiene. Hasta la fecha, Victoria, que dicho sea de paso que sí es una buena economista y técnica además, no ha tenido una entrevista en esta administración. Vaya, hemos visto entrevistas con Arturo Herrera, con Gabriel Llorio, el subsecretario, ahora con Rogelio Ramírez de la O. Sí. La verdad es que la Hacienda ha estado abierta, pero en el caso de ella no le han gustado las entrevistas y esto va a tener que cambiar, va a tener que ser alguien mucho más público. Sí. ¿Por qué? Porque va a ser la vocera del Banco de México. Claro. Ayer platicando off the record con un exsecretario de Hacienda, me decía, bueno, es que hay que esperar porque a lo mejor ella tiene trabajos publicados sobre materia monetaria. ¿Sabemos algo sobre su labor académica en este sentido? No se sabe prácticamente mucho, Pascal. De hecho, yo también pregunté ayer precisamente con varias fuentes financieras, no sabe mucho, pero sí todas lo tienen en alguien con buena estima en el sentido de alguien, una economista sí. profesional que hace bien su trabajo, que maneja bien las cuentas, que hablando del tema de egresos lo maneja perfectamente, que no ha habido problemas, incluso obviamente es alguien que con disciplina fiscal, no hemos tenido problemas de gastos exagerados, ni se ha sabido en esta administración de gastos que no sean, y eso lo ha manejado ella. La verdad es que se ve que en el manejo del gasto público del país, es sólido, ¿no? Lo ha hecho bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver, me queda un minuto, pero preguntarte rápido, ¿hay alguna relación entre la depreciación del peso y el anuncio? No lo había hasta ayer, sí, en efecto. Ajá. Sí lo hubo, porque la depreciación del peso se debe sobre todo a factores internacionales. Sí. El dólar se está fortaleciendo, la inflación de Estados Unidos también presiona mucho, si va a aumentar tasas de interés o no Estados Unidos, todo eso viene por presión internacional. Pero la de ayer sí hubo un momento donde fue un tema local. La verdad es que sí fue un tema local. ¿Por qué? Porque sí, Victoria Rodríguez Ceja, yo creo que la deben conocer los mercados. Ayer dio un video, en el video dice que va a respetar la autonomía del Banco de México, a bajar la inflación y a no tocar reservas. Esperemos que ese tipo de cuestiones se empiece a ayudar. Bueno, Pepe, un gusto siempre conversar contigo. Te mando un gran abrazo. Pascal, fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias. José Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior y buen amigo de este espacio.